Muy buenas. A ver, antes de meternos en faena, hay que dar las gracias, pero bien dadas, al blog La Playlist del Yello. ¿Por qué? Pues porque toda esta historia increíble que vamos a desgranar hoy sale de su análisis, así que chapo por ellos. Venga, pues vamos al lío. Hoy nos vamos a sumergir de cabeza en uno de los discos más legendarios de los 90. Una obra que no solo reventó las listas de éxitos, sino que se convirtió en un auténtico terremoto cultural, Parklife de Blur. Y esa es la pregunta del millón, porque esto va mucho más allá de unas cuantas canciones pegadizas. Esto va de cómo un simple disco, un CD, se pudo convertir en el epicentro de una batalla campal por el alma de toda Gran Bretaña. Casi nada. Bueno, para entender todo el revuelo, lo primero es lo primero. Hay que escuchar. ¿Qué demonios tenía este álbum? ¿A qué sonaba? Y sobre todo, ¿qué nos estaba contando? Mirad, creo que esta frase de Damon Albarn lo clava. Parklife no era solo una lista de canciones, era un retrato de la vida británica, sí, pero vista a través de los ojos de un personaje muy particular, un observador, con una pinta en la mano comentando la jugada. Y aquí es donde está parte de la locura y la genialidad del disco, la increíble mezcla de estilos. Es que Parklife era un collage sonoro en toda regla. O sea, en un momento estabas bailando synth-pop como si no hubiera un mañana y al siguiente, ¡zas!, te encontrabas saltando con un punk súper gamberro, para acabar escuchando un vals. Era un viaje por toda la historia del pop británico, pero en plan express. Claro, un disco así no sale de la nada. Parklife no apareció en un vacío, que va. Fue la chispa que prendió una hoguera cultural gigantesca, un movimiento que todos conocemos como el Britpop. Para entender el Britpop hay que mirar al otro lado del Atlántico. A principios de los 90, la música que lo petaba era el grunge americano. Todo era oscuro, introspectivo, lleno de angustia existencial. Y el Britpop fue la contestación. Una explosión de color, de melodías pegadizas y de un orgullo británico súper descarado. Era, el antídoto perfecto para toda esa melancolía que venía de Seattle. Y de hecho, el ambiente ya se estaba calentando bastante. Meses antes de Parklife ya te encontrabas portadas como esta de la revista Select. Ahí está el cantante de Sweet con un titular que, dejaba las cosas bastante claras. Yankees a casa. Las ganas de reivindicar lo propio estaban por todas partes. Y esa reivindicación, claro, nos lleva directamente al evento principal, al combate de pesos pesados que paralizó a todo el país y que los medios de comunicación convirtieron en una auténtica telenovela nacional. Y la prensa, claro, vio el filón y se lanzó a por él. No es que se frotaran las manos, es que se las dejaron brillantes. Convirtieron la rivalidad en algo mucho más gordo que la música. De repente era una guerra de clases, ¿no? Los listillos del sur, los de la escuela de arte, contra los currantes del norte, los tíos de barrio. Era Londres contra Manchester. El pop intelectual frente al rock and roll, directo a la cara. Lo llamaron el campeonato británico de los pesos pesados. Y era la narrativa perfecta. Los medios la exprimieron hasta la última gota. Alimentó portadas de revistas, los telediarios y, por supuesto, las discusiones en cada pub del país. La rivalidad era real, no nos engañemos, pero la convirtieron en un espectáculo nacional. Pero, un momento, ¿es esa la historia completa? Porque la narrativa oficial, sobre todo la que se cuenta desde el mundo académico, a menudo pinta el Britpop como un club privado, un club exclusivo para chicos blancos e ingleses. ¿Fue realmente así? Esta es la acusación principal que se le hace, ¿no? Que el Britpop fue una celebración un poco nostálgica y excluyente de una única forma de ver la identidad inglesa y que ignoró por completo la diversidad que ya existía en el Reino Unido. Pero si nos ponemos a rascar un poquito en la superficie, ¿qué pasa? Pues que esa historia tan simple se cae por su propio peso. La realidad era bastante más rica y compleja. Es que los mismísimos Oasis tenían raíces irlandesas. Y luego tenías a bandas como Echo Belly, con Sonia Madan, una cantante de origen asiático al frente, o Sleeper con un bajista negro, Dee Dossman. O sea que sí, la escena era mucho más variada de lo que el cuento oficial nos ha querido vender. Es que ni siquiera la idea de masculinidad que se proyectaba era un bloque sólido y único. La escena arrancó con la androginia y la ambigüedad de grupos como Suede, para luego, con la llegada del huracán Oasis, dar paso a la famosa lad culture, esa imagen del chico de barrio con su chándal y su cerveza. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué nos queda de aquello? ¿Cuál es el verdadero legado de Parklife y de todo el movimiento que ayudó a crear? Pues mirad, el álbum fue la foto perfecta del espíritu de su época. Se convirtió en la banda sonora oficial de lo que se llamó la Cool Britannia, un momento de optimismo, de un orgullo cultural brutal en el que Gran Bretaña sentía que volvía a molar, que volvía a ser el centro del mundo. Y Parklife era su himno.
Y claro, luego están los números, que hablan solos. El éxito fue una barbaridad, más de 5 millones de copias vendidas en todo el mundo. Esto no lo convirtió solo en un superventas, no, lo consolidó como un pilar fundamental en la historia de la música británica. Al final, quizás la reflexión más potente que nos deja todo esto es esta. Porque Parklife nos lanza una pregunta que es fascinante. ¿Puede una simple colección de canciones llegar a definir la identidad de toda una nación? Aunque sea por un ratito. Y con esa pregunta flotando en el aire lo vamos a dejar por hoy. Una vez más, todo el mérito de este análisis es para la playlist del Yello. Para quien quiera seguir buceando en historias musicales así de potentes, de verdad, la recomendación es que se pase por su blog. Nos vemos en la próxima.